Buenas tardes a todos, buenos días. También gracias a todos y todas los que nos pueden acompañar el día de hoy en nuestro primer webinar de una serie de tres para Puerto Rico, retos y buenas prácticas de la Corte Juvenil. Mi nombre es Araí García, yo soy la directora nacional de proyectos de justicia juvenil internacional en México para explicarles presentar a nuestros panelistas, de quienes estamos muy agradecidos que se encuentren el día de hoy. Justicia Juvenil Internacional es una organización que se enfoca en darle acompañamiento a los que operan los sistemas de justicia penal para adolescentes, principalmente en México, pero también en otros países, para que puedan operar un sistema en conformidad con la Convención de los Derechos del Niño, el mayor respeto de los derechos humanos y para brindar una reinserción exitosa a las personas adolescentes que llegan al sistema. El día de hoy nos acompaña el juez Irán Puig Lugo. Él es juez del Tribunal Superior de Washington, D.C. y miembro de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Jueces de Tribunales de Menores y Familia. El magistrado Alejandro Fuentes, de México, que es magistrado presidente del Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado de Durango, conferencista e instructor sobre la justicia juvenil nacional y autor de diversas obras en la materia. Y también la licenciada Atelín Jiménez, defensora legal del Programa de Justicia Juvenil de la Sociedad para Asistencia Legal en Mayagüez, en Puerto Rico, y mentora del Pro Bono de Derechos de Adolescentes y Niñez de la Escuela de Derecho de la UPR. La primera parte de este webinar estará enfocada en las intervenciones de nuestros panelistas y la segunda parte, aproximadamente 30 minutos, será enfocada a una sección de preguntas y respuestas. Les pedimos a las personas que nos acompañan el día de hoy que puedan utilizar el chat a su mano derecha en el menú del lado derecho para hacer sus preguntas, o si bien si gustan hacerlas de manera privada, estaremos atendiendo estas preguntas en la segunda fase. Y bien, sin más preámbulo, me permito comenzar con la primera pregunta. Cada uno de nuestros panelistas tendrá aproximadamente 4-5 minutos para contestarla y proseguiremos a la segunda y última pregunta. Como saben, el día de hoy el tema es conocer estas buenas prácticas dentro de las cortes juveniles. Sabemos que la labor de la corte puede impactar en el número de ingresos que llegan a los centros de internamiento, en el tiempo en que las personas adolescentes se encuentran privados de su libertad, por lo que yo dirijo esta primera pregunta. Si pudieran, por favor, los panelistas mencionar las acciones que el tribunal al cual están adscritos tomaron para atender principalmente dos cosas: los nuevos ingresos a los centros de privación de libertad, y lo segundo, para atender la disminución de la población de los y los centros. Y esto es en referencia al contexto actual que tenemos de la pandemia. No sé si Alejandro, ya estás listo para compartir tu respuesta, puedas compartirnos qué es lo que se hizo en Durango. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a Justicia Juvenil Internacional México por la invitación a este webinar. Y bueno, nosotros como parte de todo el mundo no estábamos preparados para esta situación sanitaria. Sin embargo, pues somos muy respetuosos de los derechos de los adolescentes dentro de los procesos. Y esto nos llevó a que existe un organismo en cada estado de la República que es la Subcomisión de Justicia. Esta se encargó en su momento de la implementación de la nueva ley nacional, que ya tenemos 4 años con ella, pero también se encarga del seguimiento de estas medidas. Pertenece al sistema tanto nacional como local de protección de niñas, niños y adolescentes. Ahí en el seno de esta comisión se hicieron algunas recomendaciones que los órganos jurisdiccionales tomamos en consideración, que fue la principal: evitar durante el tiempo de la pandemia y la cuestión sanitaria los reingresos de los adolescentes en la mayoría de lo posible. Durante este tiempo de casi 80 días que hemos pasado, solamente ha habido 2 ingresos en medida cautelar de internamiento. Ello porque no hubo una opción diferente. En los criterios que hemos tomado, pues obviamente es buscar siempre lo que señala la Convención de los Derechos del Niño y en nuestro caso la ley nacional, que la medida de internamiento, tanto cautelar como de sanción, sea excepcional. Entonces, en este caso, se ha buscado siempre que si hay alguna alternativa de que el menor permanezca en su casa, permanezca cerca de su domicilio, permanezca cerca de su familia, pues obviamente esta medida cautelar
sea la medida que se le imponga. De igual forma, en el centro se platicó a través de esta subcomisión con los Secretaría de Seguridad Pública, que es la encargada de los centros de internamiento. Solamente en Durango tenemos un centro. Y en el centro se brindaron medidas de seguridad para evitar los contagios. Esto obviamente hicimos acuerdos con ellos para que nos permitieran, a través de plataformas como la que estamos utilizando para llevar a cabo este webinar, llevar a cabo audiencias sin presencia. Y obviamente para el seguimiento de las medidas tanto cautelares como para el seguimiento de las medidas de sanción. Sabemos que la medida cautelar se tiene que revisar cada mes y la máxima duración son 5 meses. Entonces, este es el caso de México y obviamente los jueces durante todo este tiempo han revisado estas medidas. De igual forma, hemos estado pendientes y hemos revisado cada uno de los 15 casos que tenemos de menores de internamiento. Tenemos ahorita actualmente 17, 2 en proceso y 15 sentenciados. Estos jóvenes se les buscó, nuestra ley nacional establece lo que es la mayor gravedad, menor gravedad y la básica. Y se buscó ver cuántos de ellos podían ser beneficiados con la medida mínima para, en el caso de modificárselas y que regresaran a su domicilio. Estuvo analizando caso por caso. Algunos de ellos ya no resultó muy conveniente el momento de que se puedan cambiar o modificar estas medidas, pero fueron parte de las acciones que hemos estado haciendo para evitar principalmente que lleguen nuevas personas, ya que el centro se encuentra totalmente en cuarentena, internos tanto los menores como los custodios bajo condiciones de buena salud, para evitar cualquier tipo de contagio o propagación en el centro. Se han restringido las visitas de los familiares o se han empezado a hacer a través de videollamadas para no pierdan la comunicación los adolescentes con su familia. Se han implementado varias acciones como el seguimiento de las medidas en libertad a través de medios electrónicos y estas serían en sí las medidas que hemos realizado a favor de esta situación. Gracias. Muchas gracias, magistrado Alejandro. Y ahora le pasaré la pregunta al juez Iram, que nos diga qué acciones desde su tribunal se han tomado para atender la cuestión de los nuevos ingresos y la disminución de la población al interior de los centros. Muchas gracias. Saludos y muy agradecido a todos que son partícipes en esta conversación. Para darle un poquito de contexto, en los Estados Unidos el tema de la delincuencia juvenil es de calidad estatal. Tenemos dos sistemas legales, el sistema nacional, que es el federal, y el sistema local, que es el estatal. Quien tiene competencia sobre temas de la juventud es exclusivamente el sistema estatal. Y siendo los Estados Unidos una estructura federada, puede que las cosas cambien de un lugar a otro en términos de la respuesta. Así que comparto con ustedes la respuesta en Washington, D.C., la capital estadounidense. Somos una ciudad de 700,000 personas. De esas 700,000 personas, tenemos diagnosticados 10,000 casos de COVID. O sea que de cada 70 personas, una persona ha dado positiva para COVID. Entonces, ¿cómo hemos atendido esta situación dentro de estas circunstancias? Hay que entender que en el sistema de menores, cuando un menor se le arresta, el juez o la jueza tiene 3 opciones para ubicarlo en lo que se resuelve la causa: que regrese a la comunidad con condiciones, que se quede en un albergue, que es un hogar comunitario, donde se les permite ir a la escuela, cumplir con sus requisitos de libertad, y los fines de semana regresan a sus casas, o se les detiene. Esas son las 3 opciones que tenemos los jueces. Cuando surge la situación del COVID, lo que se da inmediatamente son unas conversaciones, no solamente dentro del tribunal, sino con otras entidades que son partícipes en el sistema de casos de menores. La policía, la procuraduría, los abogados defensores, las entidades que prestan servicio de salud mental, de tratamiento de sustancias controladas. Y se han tomado ciertas acciones basadas en esas conversaciones. La policía, cuando detiene a un joven, no lo arresta. Simplemente le da una citación para que comparezca frente a un juez 6, 8 semanas más tarde. O sea que el joven básicamente permanece en la comunidad, no entra bajo la custodia de nadie.
Sí hay casos donde se le arresta al joven, en esas circunstancias se limita a situaciones sumamente extremas, lo que son asesinatos, lo que son violaciones, ese tipo de delitos extremos. Pero la orientación ha sido que el joven permanezca en la comunidad. A la misma vez que se establece esta política de la policía no arrestar a la persona a menos que sea absolutamente necesario, la fiscalía de por sí explora desvíos, salidas alternas para que el joven pueda ubicarse en programas y no tener que entrar en contacto con los tribunales. A la misma vez que se va desarrollando esta estrategia en términos de los contactos que los jóvenes tienen con el tribunal, pasamos por un proceso, al igual que se hizo en México, de revisar las medidas cautelares que habían estado vigentes para jóvenes detenidos. Entonces suceden dos cosas. Los albergues esos que le mencioné se vacían. Todos esos jóvenes regresan a la comunidad. Y dentro del centro de detención, esos jóvenes también regresan a la comunidad. En estos momentos tenemos como un 30% de capacidad del centro de detención en uso y son en casos como que les mencioné extremadamente serios, como son el homicidio y la violación. Esos son mis 4 minutos. Muchas gracias, pero puede agregar algo más brevemente si es que quiere como abordar un poco más el que queda claro las iniciativas del movimiento de esta población para que más adolescentes puedan regresar a la comunidad. No, y también las acciones, la cuestión de los arrestos, pero si hay una última cosa que quiera agregar, lo puede hacer. Bueno, lo que quiero señalar es que obviamente hubo que buscar la manera de desarrollar la capacidad tecnológica para tener estas conversaciones virtualmente, sea de la índole que sean, poder llevar a cabo procedimientos legales de manera virtual, y eso tomó tiempo, ha tomado coordinación y sobre la marcha seguimos modificando nuestra respuesta basado en las lecciones que aprendemos en el transcurso. Muy bien, muchas gracias. Y antes de darle la palabra a Telín, me gustaría recordar a las personas que nos acompañan que pueden ya comenzar a hacer sus preguntas en la parte del chat, las cuales estaremos abordando en la segunda media hora, últimos 20 minutos de este webinar. Adelante, Telín, por favor. Sí, buenas tardes. Comenzamos por agradecer también la oportunidad que se nos ha dado de participar en esta conversación. Respondiendo a la pregunta, parte de la experiencia de esta abogada, ¿verdad? En las jurisdicciones donde estoy trabajando, tengo que decir que en términos generales, una vez en marzo se decreta el cierre total del país, el lockdown, se detuvo todos los trabajos, tanto públicos como privados. Y eso lleva a tanto la rama judicial como la ejecutiva, que es donde están los que cubre a los jóvenes dentro de los centros de detención, no estaban funcionando. Cada uno estableció sus protocolos, ¿verdad? Distintos, ¿no? Cada agencia, y tribunales pues no fue la excepción. En términos de la administración de tribunales, pues se extendió el mecanismo de videoconferencia para ciertos asuntos, sobre todo de emergencia, y se contempla que las vistas de hechos, o sea, las vistas donde hay testigos y se dilucida la prueba, pues esas vistas están paralizadas, ¿verdad? Esos asuntos no se están contemplando dentro de lo que son las videoconferencias. Los jueces, por lo menos en mi experiencia, muchos de ellos han hecho un esfuerzo junto con las divisiones sociales de cada tribunal para resolver por escrito el cese de supervisiones y ordenar los egresos sin la necesidad de celebrar una vista solo porque se sabe que hay un joven que ya hubiese terminado en una fecha en particular, pues sin llamar el caso, se dejó establecido, se trató de resolver por escrito esos ceses y esos egresos. Tengo que señalar que aunque disminuyeron las solicitudes de detención en los casos que estaban comenzando, o sea, en nuevos
nuevas faltas o delitos identificados, aunque cesó el número de solicitudes de detención, no se detuvo. Por lo que sí continuaron habiendo detenciones en este periodo de tiempo, con lo que representa que como el tribunal está paralizado, fecha cierta de que se vean sus vistas y sin que se les esté dando seguimiento por parte del tribunal a lo que es ese asunto, ¿verdad? O su caso. Tendríamos que señalar también que hubo casos donde la defensa, sabiendo que hay un lockdown, que no se están recibiendo servicios educativos, no se están recibiendo visitas, no hay vistas ocurriendo tampoco, para aquellos jóvenes que estaban en un periodo de posiblemente 30, 60 días por cumplir con su medida dispositiva, pues en estos casos, en algunos de ellos se solicitó el cierre, el adelanto del cese de esa supervisión, y fueron muy pocos los casos donde los tribunales consideraron efectivamente el cesar. En otros, ¿verdad? Por lo que los jóvenes han permanecido allí hasta el último día, aun cuando no habían servicios disponibles. Y hubo otros donde se solicitó el egreso con medidas, ¿verdad? De tal vez que pasaran esos jóvenes en lugar de la detención a la custodia de departamentos como el de la familia para su ubicación en albergues. Y sí ha habido una oposición, hemos enfrentado una oposición bastante severa de parte del Ministerio Público, representado por las Procuradurías de Menores y jueces, que ante esas solicitudes entonces tampoco estaban permitiendo esos egresos, así que tenemos una serie de jóvenes que están en un estado también detenido porque no tienen vistas señaladas, no se ha programado el que se les vaya a ver en tiempo, ¿verdad? En una fecha cierta próximamente. Ok, y esto da pie, Atelín, a la siguiente pregunta. Y nada más para contextualizar a las personas que nos acompañan y a aquellos que se han conectado un poco después de que presentamos a nuestros panelistas. Tenemos a nuestro panelista, el magistrado Alejandro Fuentes, que es de México, y al juez Irán Puy, que está en Washington, D.C., y a Atelín Jiménez, que está en Puerto Rico. Y entonces es importante recordar que las leyes en estas tres jurisdicciones pues son distintas y poder sus respuestas contextualizarlas respectivamente. Y con lo que ha mencionado Atelín, podemos de manera muy fácil ligar la siguiente pregunta, que es conocer en implementar estas acciones ante COVID. Bueno, sabemos que al menos en algunas jurisdicciones, como por ejemplo en Durango, y debido a la ley aquí en México, o en los esfuerzos que se han hecho en algunos estados en Estados Unidos, hay ciertas acciones que regularmente se están tomando para atender la disminución de los ingresos a centros privativos de la libertad o su población, ¿no? Pero pues ahorita ante la pandemia nos estamos enfocando en los esfuerzos de la pandemia, pero sí me gustaría que pudieran abordar también esfuerzos comunes anteriores a estas circunstancias sanitarias que estamos viviendo. La siguiente pregunta es, en implementar estas acciones ante COVID o acciones similares en tiempo corriente, ¿cuáles son los retos o las dificultades a las cuales se han enfrentado? Y comenzaremos con el magistrado Alejandro Fuentes. Oh, no, su micrófono. Perdón. Como bien lo comentas, Saray, en México tenemos una ley nacional. Esta ley nacional tiene una vigencia de 4 años apenas, y parte de los retos que ha buscado precisamente esta ley nos permitió unificar un solo sistema en todo el país. Nos permitió también unificar el tipo de medidas que se van a imponer en la temporalidad de medidas. Antes de esta ley había jóvenes que podían ser privados de su libertad en algún estado de la República por 3 años y en otro estado hasta 20 años. Esta ley nos establece periodos más cortos y más acordes al protocolo de la Convención de los Derechos del Niño. Concretamente, nos observa de 3 a 5 años de internamiento. Esto ha repercutido en muchas acciones, porque muchas de las medidas y los delitos que se bajaron para las conductas consideradas o aplicables
este tipo de medidas se disminuyó. Entonces los centros de población se disminuyeron y disminuyeron las medidas que se ponen en internamiento. La mayoría de los procesos de los adolescentes van a ser enfrentados en libertad. Esto fue un reto muy importante, yo creo que es un reto que todavía se tiene que cumplir en muchos estados de la República, principalmente por la necesidad de contar con autoridades administrativas que puedan dar el seguimiento en libertad. Esta situación que estamos hablando que el 98% de los asuntos, entre el 96 y 98% de los asuntos en los diferentes estados de la República son delitos que no son considerados de alto impacto y que no tienen internamiento. ¿Esto en qué nos ha beneficiado o qué nos permitió hacer frente a la situación de COVID? Pues bueno, que la mayoría de los menores no están en internamiento y que obviamente el reto es el seguimiento a sus procesos en libertad. El seguimiento, cada autoridad de cada estado la ha enfrentado de manera diferente. Y obviamente ese ha sido el reto para seguir, para que el adolescente también se sienta acompañado, seguido y orientado en el proceso. Pero sí, esta es una situación muy importante que nos permitió no tener problemas en los centros de internamiento, porque solamente un 4 o un 2% son las personas de los que cometen delitos, son las personas que se encuentran recluidas en los centros. Por esto, esta situación de que los centros de México, pues no presentamos una sobrepoblación por la vigencia de esta nueva ley que les digo, tiene 4 años. Es una ley que yo considero que se encuentra muy acorde a los estándares de la Convención de los Derechos del Niño y obviamente nos ha permitido a los operadores, pues esta situación de que la mayoría de los adolescentes estén en su casa o con medidas en libertad. Gracias. Gracias, Alejandro. Y me voy a adelantar un poquito para agregar al contexto. Entiendo que en Durango es un tribunal autónomo, ¿correcto? Así es. Hay 2 tribunales autónomos en el país. Todos los demás son juzgados y salas unitarias que pertenecen a los poderes judiciales. Solamente tenemos el caso de Durango y el caso de Morelos como tribunales autónomos, también pertenecientes a los poderes judiciales estatales, pero tenemos toda la estructura autónoma, especializada única y exclusivamente para atender este tipo de asuntos. Ok, muchas gracias. Y ahora le doy la palabra a Iram, si nos puede comentar de qué retos se ha encontrado en atender las situaciones de bajar la población y disminuir los ingresos, tanto en COVID como en tiempo corriente. Bueno, los retos a los cuales nos hemos enfrentado ante el COVID caen dentro de 4 categorías. Primero, la situación tecnológica. Tenemos que tener la capacidad virtual para llevar a cabo las conversaciones que se tienen que llevar a cabo, ya sea audiencia, ya sea entrevistas con menores que están detenidos, ya sea contacto con menores y familias cuando el menor está ubicado en la comunidad. El segundo tema que ha sido un desafío tiene que ver con la supervisión del menor una vez esté en la comunidad. Esto se puede dar virtualmente, telefónicamente, a veces se da, a veces no. Si una familia no tiene la tecnología necesaria, pues buscamos la manera a través de los servicios sociales del tribunal de hacer que esa tecnología esté disponible para ellos. Y si el joven esté detenido, que esa tecnología está disponible en los centros de detención. El tercer desafío que hemos tenido tiene que ver con la representación legal. Pero que obviamente si al joven la policía interviene con ella, le da una citación, ella se va para su casa y tiene que estar en el tribunal el 15 de agosto, pues entre hoy y el 15 de agosto, si la Procuraduría decide que procede la causa, hay que asignarle un abogado, una abogada que tenga contacto con la joven para poder comenzar a investigar el caso, para poder comenzar a preparar la defensa legal. La investigación de por sí es un desafío porque la gente no quiere salir a la calle. La gente va a estar muy renuente a hablar con personas que llegan a sus puertas a tratar de entrevistarlo. Cuando el joven está detenido o la joven está detenida, se le permite que tenga contacto en privado con su abogado, su abogada, ya sea a través de medio telefónico o el abogado puede ir al centro de detención y siguiendo las reglas de distanciamiento social,
pues se pueden llevar a cabo esas conversaciones. El cuarto desafío que hemos tenido tiene que ver con el manejo de la sala del tribunal. Para la ciudad que mencioné, que somos 700,000 personas, hay 2 jueces, 2 salas que trabajan temas que tienen que ver con la delincuencia juvenil. Logramos establecer una sala virtual que los jueces, las juezas, ambas son mujeres, las juezas se dividen la cantidad de tiempo que tienen acceso a la sala y próximamente van a tener cada una de ellas una sala a tiempo completo. Todavía no hemos tenido juicio, hemos tenido audiencias preliminares para decidir si procede o no una detención, pero no hemos tenido juicio. Esa logística, ese proceso es algo que tendremos que ir revisando sobre la marcha. Interesantemente, los que más se han opuesto a llevar estos procesos virtualmente al inicio fueron los procuradores. Los abogados defensores estaban más dispuestos a proceder con estas audiencias, estas vistas virtualmente, porque entendían de que hay que mover la causa, hay que resolver esto para que el joven o la joven tenga una resolución a su caso lo más pronto posible. Eso han sido las 4 áreas que han sido desafíos para nosotros, como mencioné anteriormente, debido a la política que la policía ha asumido en términos a cuando un joven va a entrar en custodia y debido a las decisiones que la Procuraduría ha tomado al decidir si procede o no una causa, eso ha reducido el ingreso y el insumo de más casos al sistema. Muchas gracias y perdón, de nuevo que me adelanté una pregunta, pero entonces sí pudieron tener audiencias virtuales durante la contingencia o no fue posible tener estas audiencias preliminares. Sí, hemos tenido las audiencias. Sí, entonces por lo general se le da a las personas un número de teléfono para que llame y por ejemplo, si requiere el testimonio de un policía, pues el policía llama desde el cuartel, el fiscal está en la procuraduría, el juez está en el sótano de su casa, y el joven está en la sala con sus padres. O sea, todo se hace, pero hemos continuado con las audiencias y tratando de mover los casos de la manera posible. Ok, muchas gracias. Atelín, por favor, si pudieras compartirnos acerca de estos retos. Tenemos tiempo y le recuerdo a las personas, ya vemos algunas preguntas que las estaremos atendiendo, pero les recuerdo a las personas que nos acompañan de poner sus preguntas en el chat para poder contestarlas. Adelante, Atelín. Muchas gracias. En términos de los retos, pues ciertamente la tecnología es uno de los retos principales, que haya acceso para todo el mundo, tener la tecnología necesaria, con la conexión adecuada para poder comunicarnos, ¿verdad? En los centros de detención del Departamento de Corrección, la tecnología tarda un poco más en establecerse. Por lo que en principio, por ejemplo, para poder dialogar con un joven que ya era cliente de uno, pues había tal vez que llamar. Y por teléfono, pues en un poco de tiempo, tratar de tener cualquier conversación. El próximo reto entonces es el tener acceso a los jóvenes cuyos casos se iniciaron, ¿verdad? Y fueron detenidos una vez comenzó el cierre de funciones. Ese pues ya es un segundo reto porque es una relación nueva que hay que establecer con ese cliente y que la mejor práctica, a mi juicio personal, debería ser la presencial, ¿verdad? La posibilidad de entrevistar a un joven de manera presencial. Y el Departamento de Corrección apenas hace una semana, tal vez menos, es que ha emitido unos protocolos generales, ¿verdad? En ese sentido, aún así primando la videoconferencia sobre la entrevista presencial. Y hemos confrontado ya algunas controversias relacionadas porque entonces la posición del Departamento de Justicia ha sido la de también oponerse incluso a que las entrevistas se hagan de manera presencial.
Con relación a las vistas, solo se estuvieron atendiendo por videoconferencia vistas de seguimiento, que son vistas donde se establece cómo va el joven en sus cumplimientos o en sus supervisiones. Tal vez se han celebrado vistas de egreso por videoconferencia, aun cuando no se ordene el egreso de la mayoría de estos jóvenes, pues sí se ha celebrado las vistas por videoconferencia. Desde corrección, ¿verdad? Y todo el mundo en sus lugares. Ya llevamos algunas semanas donde estamos celebrando algunos procedimientos presenciales, pero el gran problema o reto que enfrentamos en este momento es que teniendo todas las agencias un protocolo distinto, un poco no querer ceder en cuanto a las posturas, ¿verdad? Corrección tiene sus protocolos, tribunales tienen sus protocolos sumamente estrictos, y entonces, aunque por un lado se establece que sí, se va a dar la oportunidad de vistas, de entrevistas presenciales, pues se confrontan muchos problemas para que ellas ocurran y simplemente a las vistas presenciales, que son vistas que por su naturaleza no están contempladas para vistas por videoconferencia, aún así el Departamento de Corrección se está oponiendo. El Departamento de Justicia está asumiendo una posición de apoyar el que se celebren por videoconferencia, aun cuando no está permitido por los reglamentos. Y eso lo que hace es que haya un enfrentamiento de ramas, ¿no? Que quien lo sufre, la consecuencia, ¿verdad? Es el joven, porque retrasa excesivamente los procedimientos. Y de manera adicional, pues siguen habiendo jóvenes que no tienen todavía señalamientos, precisamente porque estaban esperando para vistas adjudicativas o para vistas de causa, ¿verdad? Que son las vistas donde se dilucidan hechos de los casos, y las mismas pues no tienen señalamientos porque no se contemplan mediante videoconferencia. Y el problema principal con esas vistas en videoconferencia, si el cliente no está de manera presencial, es que tribunales tienen un sistema que una vez comienza la videoconferencia se graba el audio. Y si el joven está ubicado en Ponce o en Villalba, que es donde están las instituciones juveniles en Puerto Rico, pero yo estoy en Mayagüez o en Aguadilla y no estoy junto con mi cliente, pero tengo alguna pregunta que hacerle, eso queda grabado dentro del sistema y es una conversación que está revestida de confidencialidad. Y creo que hay unos asuntos que no se están considerando al querer establecer estos protocolos de manera bien rigurosa y nadie querer ceder. Creo que por ahí es por donde van los retos que enfrentamos, no solo durante el cierre, sino ahora que está comenzando a abrir nuevamente. Y obviamente, pues como último reto, aunque ha estado a través de todo el proceso, se encuentra el no querer ceder entonces tampoco en buscar otras ubicaciones alternas para los jóvenes que no están en cumplimiento o que pudiera flexibilizarse la medida dispositiva. Muchas gracias, Atelín. Y suena un poco complicada la situación por la que están pasando. Una cosa que nosotros observamos tanto en México como en otros lugares fue esta activación de protocolos distintos por cuestiones de la contingencia sanitaria. En algunas jurisdicciones más prontamente que en otras. De hecho, tenemos un estudio publicado en nuestra página. Por el momento solo están los resultados preliminares de México, donde hemos podido identificar en tiempo cuál fue la reacción de estos sistemas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con las preguntas. La primera ya nos hizo el favor el magistrado Alejandro de contestarla para México, aunque me gustaría que se pudiera contestar por parte de Iram y Atelín. Y la pregunta es, ¿qué medidas alternativas al proceso judicial aplican y cómo tratan el tema de presunción de inocencia al aplicar estas medidas? Y si podemos ya abrir los micrófonos de todos, por favor. Bueno, la presunción de la inocencia sigue vigente, eso no cambia. El propósito de esta salida es que el caso se resuelva sin tener que llegar a una etapa adjudicativa. Es asegurarnos de que el joven o la joven pueda permanecer en la comunidad de una manera que es seguro para ella, para él y para la comunidad en que vive.
nosotros utilizamos mucho el concepto de desvío. Desvío básicamente es, en vez de tú seguir por el carril del tribunal, sales por otra salida. Y siempre y cuando cumplas con ciertas condiciones, el caso se desestima y no hay ni algún tipo de adjudicación. Estos programas de desvío son de distintas vertientes. Hay programas de desvío que ofrece la policía, programas de desvío que ofrece la procuraduría, programas de desvío que ofrece el tribunal. Y cada uno de ellos tiene sus requisitos y tiene sus elementos. Que un programa de desvío puede ser tan sencillo como, bueno, nos vemos de aquí a 6 meses. Si de aquí a 6 meses no hay problema, desestimamos la causa de aquí a 6 meses. Puede que otros programas de desvío requieran algún tipo de intervención terapéutica, algún tipo de asistencia a las escuelas, algún tipo de participación en tratamiento para el uso de sustancias controladas. Depende del joven, depende del programa, depende de la situación. Utilizamos mucho el concepto de la justicia restaurativa, porque hay casos que se pueden resolver de esa manera y también tenemos sistemas de desvío que están basados en ese concepto, que haya una mediación, que haya un reconocimiento, que haya una manera de que las personas se entiendan las unas a las otras. Así es que trabajamos el concepto del desvío. Ahora, si el caso procede, pues entonces ahí es que entra en la conversación el concepto de las salidas alternas. Que las salidas alternas son parecidas al desvío, pero que ya hubo una adjudicación, ya hay un expediente que dice que a tal o más cual joven se le encontró responsable de este tipo de conducta delictiva. Pero en realidad el esfuerzo ha sido desde hace tiempo, antes de COVID. COVID lo que ha hecho es darle más impulso a ese deseo de que los casos se resuelvan a través del desvío, a través de las salidas alternas y que conceptos como la detención sean raros y solamente cuando no hay otra alternativa. Muchas gracias. Atelin, ¿qué opciones hay en Puerto Rico? Sí, bien, aquí en Puerto Rico las opciones alternas a la imposición de una medida dispositiva sería también el desvío o la mediación, pero ambas ocurren cuando ya el proceso ha iniciado, previo a la adjudicación del caso, pero el caso tiene que estar iniciado. Tiene que haber habido una determinación de causa en etapas preliminares. O sea, el joven va a tener un expediente, aunque eventualmente haya un archivo de desestimación de los cargos. Previo a eso, o sea, para evitar el que un joven llegue al sistema, aun cuando haya una querella ante la policía, pues únicamente es el mecanismo de la mediación en faltas de carácter menos grave, si todas las partes están de acuerdo y posterior a la orientación de parte del procurador, y si la parte alegada perjudicada lo acepta, entonces, pero tiene que ser únicamente los casos menos graves donde esto ocurra. Más allá de eso, lo único que podemos establecer es el desvío o mediación, pero ya el caso tiene que estar ante la atención de un tribunal para que eso ocurra. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta, y la voy a dejar abierta igual para o los tres o quien quiera contestar, es ¿cómo se garantiza la confidencialidad de la conversación abogado-cliente a través de una llamada telefónica? Bueno, esa es una de las cuestiones que hemos estado viendo nosotros. Es una de las cuestiones que hemos estado viendo y de hecho por lo mismo, ahorita que comentaba el juez Irán, nosotros tampoco hemos llevado todavía hasta ahorita un juicio oral. Única y exclusivamente todo lo que se ha llevado virtual pues son las de casos urgentes y obviamente el seguimiento de medidas, pero un juicio oral no, porque esto sí es una de las situaciones que nos lo acaba de decir el CEJA de las Américas, que es una de las problemáticas más importantes que debemos de tener en cuenta, cómo garantizar
esta comunicación privada entre el abogado y el adolescente. Nosotros, dentro del protocolo que se realizó dentro del tribunal, se buscaba que estuvieran salas alternas, o sea, que en una sala, de las dos salas que tenemos, en una sala estuvieran divididas a través de una pantalla de acrílico, el defensor y el adolescente, y que ahí mismo estuvieran transmitiendo ¿cómo se llama? Transmitiendo la situación de la plática y la videoconferencia, para que de esta manera garantizarle verdaderamente lo que maneja el artículo 41 de nuestra ley, que es la defensa técnica y especializada, que pudiera estar compartiendo en cualquier momento cualquier duda que tuviera el adolescente con su abogado, que estuviera asesorado al momento del interrogatorio de testigos, y estamos en modificar ese protocolo y esta idea para poder llevar a cabo y enfrentar los juicios orales. Sin embargo, es una de las preocupaciones que tenemos actualmente, cómo garantizar verdaderamente esto, y no solamente el defensor. En México tenemos también la figura del acompañamiento de persona de confianza. Entonces también esta persona, cómo le podría dar el soporte emocional y psicológico al adolescente durante el desarrollo de la propia audiencia. Son de las complicaciones que hemos tenido, que hemos estado comentando todavía con los señores jueces, con los defensores, y obviamente en su momento también vamos a platicarlo con los agentes del Ministerio Público para poder buscar una salida y poder llevar a cabo juicios orales. Sin embargo, sí reconocemos que hasta ahorita juicios orales no hemos podido, precisamente por esta situación. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien quiera agregar algo. Sí, quiero agregar algo en términos de la confidencialidad. Creo que tenemos que tener dos situaciones en mente. Lo primero es la confidencialidad cuando el joven está detenido. ¿Qué comunicación puede tener con su abogado o con su abogada durante ese periodo de detención? En tiempos normales, pues obviamente el abogado iría al centro de detención, se reunirían en una sala aparte donde pueden hablar en uno con el otro. Eso todavía es posible. Ahora, si el abogado no puede o por alguna razón le es imposible llegar al centro de detención, pues lo que sucede es que el joven va a ese mismo cuarto, a esa misma sala, y se le da un teléfono para que hable con su abogado. De la misma manera que la conversación que ellos tengan presencial ahí es privada, la conversación telefónica también es privada. Nadie va a estar escuchando lo que se dice, nadie va a estar escuchando esa conversación. Existe el concepto de la confidencialidad una vez está el proceso virtual sobre la marcha, porque una audiencia virtual se está grabando. ¿Qué sucede entonces si una joven quiere hablar con su abogado o con su abogada? Lo que hacemos en esa situación es que detenemos la audiencia, digamos, bueno, vamos a tomar un receso de 15 minutos, 20 minutos, media hora. Ustedes hablan por teléfono y nos llaman para decirnos que podemos proceder. Ahora, le corresponde al abogado solicitar esa pausa para él o ella poder comunicarse con su cliente. Y cuando se solicita, se le da, porque entendemos que es parte esencial de la defensa técnica. Ok, muy bien. Atelín, ¿tú tienes algo que agregar o podemos pasar a la siguiente pregunta? Sí, podemos pasar a la siguiente pregunta, porque creo que habíamos sido claros en eso. Claro, y yo creo que queda un poco contestada. La siguiente pregunta es cómo el cliente puede cooperar con su defensa y tener una conversación protegida abogado-cliente a través de una vista por videoconferencia. No sé si sea distinto el que sea llamada telefónica o el que sea videoconferencia. Más allá de que la videoconferencia entiendo que se graba, no sé si alguien tenga algo que decir extra en cuanto a esta pregunta o creen que se contesta con lo anterior. Repito la pregunta, es ¿cómo el cliente puede cooperar con su defensa y a la vez tener una conversación protegida abogado-cliente cuando está por una videoconferencia? Sí, bueno, separa la videoconferencia para que se dé la conversación sin que esa conversación se grabe. Okay. Desde nuestra perspectiva, el reto que, ¿verdad? Desde mi punto de vista, el reto que crea esa videoconferencia y la protección de la confidencialidad del cliente es que cuando estás trabajando con un adolescente, con un niño o una niña, a veces es sumamente difícil lograr esa relación abogado-cliente en su máxima expresión, ¿verdad? Es trabajoso
y toma tiempo. Cuando están justo al lado tuyo frente a uno, y tratar entonces de que el joven pueda tener un nivel de confianza cuando ve a su alrededor que tal vez afuera hay funcionarios, que tenga el temor como quiera, aunque se le explique, puede seguir teniendo el temor de que alguien pueda escuchar más allá del abogado o abogada cualquier conversación. Entiendo que es uno de los retos que por lo menos hasta el día de hoy a nosotros no nos han, o a esta abogada no le han respondido con relación a ella. Ujú. Y bueno, la siguiente pregunta va muy encaminada el día de hoy tenemos muchas preguntas encaminadas a la cuestión de la tecnología. Yo creo que no estábamos preparados para tener que implementarla por un tiempo tan largo, cuando al principio las cuarentenas o los lockdowns estaban pronunciados para ser un tiempo corto, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que tenemos es, y viene de Puerto Rico, de hecho. Las agencias estatales y federales están considerando el uso de los medios que ofrecen las plataformas virtuales para mantenerlos en el sistema, por considerar esto costo efectivo, ágiles y seguros al momento de llevar a cabo los procesos judiciales. ¿Qué recomendaciones pueden ustedes ofrecer para ser tomadas en consideración, ya que el COVID-19 adelantó un proceso virtual que se venía considerando por años? Bueno, yo estoy de acuerdo con el planteamiento de que esta crisis es una oportunidad de buscar distintas maneras de manejar estos temas. ¿A qué me refiero? Si podemos tener audiencias virtuales que permita que un joven comparezca a una audiencia en el tribunal, sentado desde la sala de su casa, quizás con su abogado al lado, eso se puede hacer. También existe la posibilidad de que personas que por alguna razón, porque tienen una salud delicada, porque son muy susceptibles a la situación de pandemia, puedan participar en las audiencias de esa manera. Yo sé que esto es un desafío, pero también hay que ver la posibilidad que esta situación provee para que las cosas mejoren, para que no se utilice tanto la detención, para que el sistema de menores sea más accesible, no solamente a los menores, sino también a los abogados y otras personas que son partícipes en el mismo. ¿Alguien que quiera agregar algo o pasamos a la siguiente pregunta? Bueno, si me permiten, yo considero que es muy propenso esta situación que se nos da para experimentar y para verdaderamente dar cumplimiento a facilitar más los procedimientos de los adolescentes. Comparto lo que dice el juez Inam en el sentido de poder acercar la justicia a los adolescentes. En Durango es un estado muy grande en territorio, con poca población, y solamente tenemos en la sede capital, tenemos al tribunal, no tenemos juzgados fuera. Entonces, esto nosotros lo hemos visto como una posibilidad y una oportunidad para que los de municipios lejanos no tengan que trasladarse a llevar a cabo la audiencia con nosotros, sino hacerla también de videoconferencia. Y yo creo que es un área de oportunidad en la cual esta experiencia o esta cuestión sanitaria nos va a dejar enriquecidos para poder hacer este tipo de audiencias remotas o virtuales, en donde el adolescente, como lo dice, puede estar acompañado de su abogado desde su casa o desde la oficina de su abogado, a lo mejor en un municipio diferente, y poder llevar a cabo las audiencias y poder dar mayor facilidad y obviamente proteger la integridad del adolescente de que no tenga que trasladarse o no tenga que perder clases por esta situación. Eso es lo que me gustaría ver agregado. Gracias. Gracias. Y eso conecta muy bien con la siguiente pregunta. De estos cambios de políticas que ustedes han visto en sus respectivas jurisdicciones o el nuevo uso de tecnologías, ¿qué de esas políticas o tecnologías les gustaría que se extendiera y permaneciera su uso después del COVID? Pero también qué como preocupaciones tendrían si eso sucediera, si pudieran permanecer post-COVID. Sí, en eso ciertamente ha habido procesos que incluso se han podido agilizar. A veces está un jovencito o una jovencita y sus familiares toda una mañana para una vista que va a durar 10 minutos cuando su informe, por ejemplo, de ajuste y progreso es positivo.
y tal vez eso es algo que resolver mediante videoconferencia, si no hay una controversia mayor por videoconferencia o incluso por documento, pero preferiblemente, ¿verdad?, la videoconferencia para que el joven o la joven escuche, es algo que pudiera dialogarse, ¿verdad? Y que aceleraría para el joven el no perder una clase o el no tener que hacer toda una gestión de pasar horas para llegar hasta el tribunal hacia el que van, ¿verdad? E incluso a nivel de las ansiedades que le pudieran dar. Y ese tipo de cosas, ciertamente creo que debe haber la apertura para que se dialogue, incluso pudiera hablarse de su permanencia, ¿verdad? No estoy hablando de una posición institucional ni nada, solo estoy hablando de lo que pensaría yo que pudiera ser dialogable o negociable en medio de este proceso, pero sí quedan muchas preocupaciones sobre procesos neurálgicos donde no se están dando otras alternativas, porque una cosa es que me digas que, bueno, pues puede haber alternativa, licenciado, a lo mejor muévase a la institución, ¿verdad? Sobre todo con los jóvenes que están dentro privados de su libertad, o muévase al centro donde el joven está ubicado y hagamos algo mitad y mitad, ¿verdad? Dependiendo del proceso que sea, ¿verdad? Pero como no se nos dan ninguna otras alternativas, entendemos que no ha habido una apertura a la creatividad sobre cómo podemos resolver esto, simplemente se nos está diciendo o videoconferencia o nada. Pues ciertamente nos crea preocupaciones de que se esté olvidando la protección de derechos constitucionales de los jóvenes que allá en Puerto Rico, ¿verdad?, son limitados porque a ellos no les cobijan todos los derechos constitucionales por virtud del propio proceso. Lo que creo yo entonces es que ameritaría una conversación real sobre modificaciones, ¿verdad?, al sistema de justicia juvenil, en el que todas estas cosas puedan dialogarse y puedan entonces llegarse a mejores conclusiones y a encontrar mejores alternativas o alternativas para todos. Muchas gracias, Atelín. Hay una última pregunta que, en mi opinión, es un tema mucho más profundo que no podríamos abordar en los últimos 5 minutos que nos quedan, pero sí me gustaría lanzar esta pregunta y al menos comenzar esta conversación, la cual vamos a cubrir en nuestro tercer webinar, donde vamos a hablar del involucramiento de la familia. Y la pregunta es, ¿qué medidas se toman en el caso que el adolescente amerite permanecer en su domicilio, ya que el hecho no es considerado grave o de alto impacto, pero en la familia se detectan riesgos psicosociales para el propio adolescente? Es decir, esta pregunta la recibimos bastante. Casi en cada webinar alguien nos pregunta acerca de, pero ¿qué sucede cuando la familia se considera un riesgo, no? Y antes de abordar la pregunta como tal, al menos desde la posición de Justicia Juvenil Internacional, la problemática debe de abordarse desde tiempos anteriores, con otras políticas sociales, la estructura de cierta política pública para la familia, etcétera. Como lo mencioné, este tema lo vamos a profundizar más en el tercer webinar, pero me gustaría darle espacio en los últimos minutos que nos quedan a nuestros panelistas para que aporten a esta respuesta. Bueno, en esa situación me parece que lo apropiado es explorar otras alternativas para ubicar al menor. Puede que tenga hermanos mayores, que tenga tíos, que tenga abuelos, que hay otros lugares donde él o ella pueda ir, que esté a salvo. Y si eso no se da, pues va a requerir más trabajo de nosotros como sistema. Una de las cosas que es importante es que para que cualquier sistema eche para adelante tiene que haber colaboración, tiene que haber comunicación, tiene que haber coordinación. COVID nos da una oportunidad de desarrollar esas 3 cualidades. Específicamente en la situación que plantea, no sé cuán desarrollados sean los sistemas de protección de menores en distintos países, pero por ejemplo, una alternativa es si hay un sistema de protección de menores que no requiere que un joven esté envuelto en el sistema de delincuencia juvenil. Si el joven no tiene dónde ir, tal vez el sistema de protección de menores sea una alternativa, puede que no, pero no se pierde nada con explorar esa posibilidad. Muchas gracias.
Gracias. Si me permite, Saraí, bueno, en el caso de nuestro país, es importante aclarar que aún y cuando se trata de delitos de alto impacto, pues obviamente también pueden estar en su domicilio. Y también es esta cuestión, a través de la figura de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, nos buscarían la opción de algún familiar o alguien que se pudiera encargar de él para darle a esta situación y garantizar siempre lo que dice la Ley Nacional de Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes referente a la familia. Que la familia no solamente sea la familia nuclear, sino pudiera ser la familia anexa en este caso, cualquier otro pariente que pudiera darle esta facilidad para evitar cualquier situación de introducirlo al centro. Gracias. Sí, Gracias. igual acá en Puerto Rico, la alternativa ciertamente es, si no hay un familiar, ¿verdad?, de su núcleo más cercano, tal vez un familiar fuera de ese núcleo del hogar, ¿verdad?, o alguna otra persona de la comunidad. Y finalmente, ¿verdad?, se debe considerar lo que en Puerto Rico es el Departamento de la Familia, que es el sistema estatal de protección de la persona menor de edad, para entonces ubicarlo en alguno de sus albergues u hogar o en alguno de los hogares que ellos tienen, que también brindan servicio, pero se puede analizar todas esas alternativas y es una solicitud que puede hacer tanto la defensa como el Ministerio Público, por lo menos aquí. Bueno. Así es. Pues muy excelentes respuestas y definitivamente es un tema mucho más profundo, ¿no? Como ustedes lo mencionan y tiene que ser caso a caso. Yo agradezco mucho a cada uno de nuestros panelistas. Muchas gracias al juez Iram, al magistrado Alejandro y a la licenciada Telín por su participación en este espacio. He disfrutado mucho moderar estas preguntas y este diálogo con ustedes. Gracias a las personas que nos acompañaron. Recuerden que este es el primer webinar de 3. El siguiente será la próxima semana y el tercero la semana que le sigue. Estén atentos en nuestras redes sociales para los datos de el link, el horario y otros panelistas. Y pues bueno, agradecemos a todos su presencia. Gracias. Que tengan excelente día. Chao, gracias. Gracias.